Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos los que estáis en Latinoamérica, los que estáis en España y los que estáis en el resto del planeta que entendéis mi idioma y los que lo veis subtitulado no sé con qué tecnología? ¿Cómo estamos? Vienen tiempos de cambio real en cuanto a elementos se refiere. Tenemos Tenía la duda de si hacer dos vídeos, pero al final he decidido hacer uno sobre la luna llena en Sagitario y en el mismo vídeo el gran Júpiter en Géminis. Porque la luna llena en Sagitario, al estar tan junta a Júpiter en Géminis, anuncia, revela información sobre el tipo de Júpiter en Géminis que vamos a tener durante un año. La luna llena en Sagitario es el día 23 de mayo del 2024 y Júpiter en Géminis es el 26 de mayo, 25 de mayo en las tierras americanas, 26 de mayo en España, por ejemplo. Entonces, del 26 de mayo del 2024 al 17 de junio del 2025. Imaginaros si es histórico el paso de Júpiter a Géminis. Lo más interesante es que por fin empiezan a arrancar los motores de la nueva era de aire en la que estamos, a la que le cuesta arrancar, aun siendo aire y siendo muy rápida, le cuesta arrancar o no va a la velocidad que debería por el exceso de tierra en el que están metidos los planetas lentos. Urano en Tauro, que pasa a Géminis el 7 de julio del 2025, y ahí pega un acelerón increíble la nueva era de Acuario, a partir del 7 de julio del 2025, aunque luego Urano volverá a Tauro una temporada y luego ya se establecerá en Géminis, pero Júpiter sí se va a quedar todo el tiempo en Géminis, no va a estar en dos signos, aunque se ponga retrógrado, va a estar todo el tiempo en el signo de Géminis. Luego hasta hace poco hemos tenido Plutón en Capricornio, y entonces los planetas lentos son los que influyen en la atmósfera energética. Y entonces si teníamos hasta hace poco Plutón en Capricornio, Urano en Tauro y Neptuno en Piscis, no teníamos ningún planeta en Tierra y encima teníamos a Júpiter en Tauro, en aire quiero decir. Entonces, por ejemplo, 2021 sí fue un año muy de aire, porque Saturno y Júpiter estaban en Acuario, estaban en aire. Y fijaros cómo se dispararon los canales de YouTube, los canales de Telegram, cómo se dispararon los debates, las ideas, los asociacionismos y la creación de ideas. Y luego en 2022 entramos en un mundo un poco más espiritual, más místico, por el Júpiter-Neptuno en Piscis. Y en 2023 sí que ya empezó a hacer sus pinitos Plutón en Acuario con cosas como la inteligencia artificial. Eso en el mundo 3D, pero lo que más nos importa en este canal es el mundo sutil. Y Plutón en Acuario realmente trae una revolución en las conciencias de la humanidad. Entonces, tenemos que el 21 de diciembre del año 2020 tuvimos la gran mutación en Acuario, que da inicio a un impulso hacia la nueva era de Acuario. Sobre el año en el que empieza la era de Acuario, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no hay un año específico, o al menos los astrólogos de la Tierra no sabemos cuál es el año específico de la nueva era de Acuario, aunque si accedes a literatura canalizada, por ejemplo, creo recordar que Saint Germain, el maestro ascendido Saint Germain, dice que la era de Acuario comenzó en 1954. Pero una cosa es cuando empieza la era de Acuario y otra cosa es cuando empieza la edad dorada, que está dentro de la era de Acuario. ¿Por qué? Porque Urano es el despertador de las conciencias. Entonces, la edad del despertar es la edad dorada, porque es la edad de la luz, ¿vale? Entonces, por eso, por ejemplo, al disco que yo sacaré seguramente en febrero de 2025, al final le vamos a llamar el retorno de Urano.
Pedro Redes, El retorno de Urano. Y al final la portada la vamos a cambiar, porque le había puesto una portada un poco por la emergencia de la necesidad de que tenía que subir el single y no tener una portada, utilicé la IA, pero luego me arrepentí porque yo no quiero poner una portada de IA y se me ha ofrecido una pintora vasca, que ya diremos su nombre cuando tenga la portada, y entonces tendremos una portada hecha por una pintora vasca seguidora del canal. Ya la pondremos la enseñaremos cuando esté terminada de aquí poco, ¿vale? E iremos subiendo singles con esta portada. Bueno, no me quiero desviar. Lo del retorno de Urano es el título del álbum que más o menos será estrenado en febrero de 2025, cuando empieza Acuario en 2025, ¿vale? Entonces, con Júpiter en Géminis, ya entramos en aire más en serio. Porque Plutón está en Acuario, aunque Plutón de aquí a unos meses volverá a Capricornio, pero solo un par de meses y ya luego vuelve a Acuario. Entonces, como quien dice, Plutón está en Acuario y ya Júpiter en Géminis. Entonces, Júpiter es muy importante, marca mucho. Entonces, hasta ahora ha estado en Tauro. Entonces, claro, es curioso cómo hemos tenido una despedida de lo taurino en el mes de Tauro con mogollón de planetas en Tauro. Una energía muy tierra, que es muy contraria a los vientos de la era, que es de aire. Entonces, es como si se despidiera el aire. Es como si por la acumulación de planetas en Tauro, pero en realidad, ¿por qué se acumulan los planetas en Tauro? Porque están yendo todos hacia Géminis a celebrar la entrada de Júpiter en Géminis. Con la luna llena en Géminis, por ejemplo, que se juntan Júpiter y Venus en Géminis. Y ya empiezan a entrar los planetas a Géminis. Irán entrando poco a poco a Géminis, conforme Júpiter ya está en Géminis. Entonces, es el sentido del debate. El Júpiter en Géminis, o sea, ahora voy a lo que significa Júpiter en Géminis, pero lo que quiero decir es primero hablar de la trama de la era en la que estamos entrando, la era de Acuario en la que estamos entrando, ¿eh? Entonces, lo que quiero decir es eso, que ahora hay más aire cuando entre Júpiter en Géminis. Y luego, como Júpiter en Géminis dura hasta el 17 de junio del 2025 y el 7 de julio entra Urano en Géminis, pues habrá como un relevo ahí, con lo cual vamos a tener energía de Géminis para 8 años bastante potente. Energía de aire, energía ligera, energía libre de dogmas, energía reflexiva, que es la energía de Géminis. Y eso favorecerá el aceleramiento de la era de Acuario con sus valores acuarianos. Porque entrarán en trígono el Plutón en Acuario con el Urano en Géminis. Y el trígono Urano-Plutón es el que tuvimos en los maravillosos años 20, en el siglo XX, que fueron unos años muy interesantes a nivel cultural, que fueron llamados los maravillosos años 20. Pues ahora vienen los maravillosos años 20, en los que ya estamos metidos de lleno, del siglo XXI, ¿vale? Y con esto se le incluye el triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón, que ya lo hemos dicho muchas veces, que es 2025, 26 y 27, y a partir del 1 de junio de 2024 hasta diciembre de 2025. Luego descansa y en primavera de 2025 vuelve y ya se queda fijo hasta 2028, incluso 29. Pero el 5, 6 y 7 son los 3 años magníficos. El cinco, 6 y 7 son los portales abiertos a tope para entrar en el cielo. El 5, 6 y 7 son los años donde hay más probabilidad de eventos divinos, de renacimientos culturales, de festivales de músicas exquisitas, de que la humanidad o una masa crítica de la humanidad esté en máxima receptividad para escuchar nuevas propuestas artísticas, o para ver o escuchar nuevas propuestas artísticas. 5, 6 y 7, época dorada para el arte y la espiritualidad, para lo transpersonal, para todo aquello que va más allá del ego. Urano, Neptuno y Plutón se activan de nuevo. Y eso favorece el retorno de Urano, el retorno de la era de Acuario, ¿eh? Entonces, el Júpiter en Géminis es
A ver, Júpiter es el sentido. Entonces, Géminis es la razón. Entonces, imagínate cómo se van a expandir. Júpiter también es el entusiasmo. Entonces, el entusiasmo por aprender, Júpiter en Géminis. El entusiasmo por enseñar, Júpiter en Géminis. El entusiasmo por comunicar, Júpiter en Géminis. El entusiasmo por debatir, Júpiter en Géminis. El entusiasmo por alcanzar la sabiduría, Júpiter en Géminis. El transmitir temas elevados, Júpiter en lenguaje sencillo y común, Géminis. Para todos los públicos, Géminis. Para que el entorno me entienda, Géminis. el, el- el- la iluminación Júpiter de la dualidad, Géminis. Muy importante esta parte. La iluminación de la dualidad. Géminis es la 3D, es la dualidad. Pero no hay que confundir como nos quieren hacer confundir los de la psicología moderna, porque ahí se infiltran ciertas historias oscuratis de lo de integrar la sombra, de lo de equilibrar el bien con el mal, equilibrar la luz con la oscuridad, el día con la noche. No, el día y la noche es una cosa, que es de la naturaleza, y el bien y el mal es otra. Es decir, Júpiter viene a iluminar la dualidad para llevarnos a la no dualidad, porque Júpiter es la mente superior. Júpiter en todo caso es una mente que está más cercana al yo soy o al santo ser crístico, la mente crística, la mente abstracta. Y Mercurio, que es la mente de Géminis, es la mente dualista, es la mente materialista, ¿vale? Entonces, Géminis suele tener un gemelo oscuro. Entonces, hay quien dice, por contaminación de la psicología moderna, que hay que aceptar al gemelo oscuro y darle expresión. Sin embargo, lo que Júpiter propone, aunque Júpiter en su versión sombra pudiera ser dogmático y solo querer quedarse con la parte positiva del gemelo, de los dos gemelos y rechazar al gemelo oscuro, no estoy hablando de eso. Pero tampoco estoy hablando de aceptar al gemelo oscuro, sino de sanar e iluminar al gemelo oscuro para que el gemelo oscuro se convierta en el perfecto complemento del gemelo luminoso. Porque el gemelo luminoso lo que está haciendo, lo que está esperando es que el gemelo oscuro despierte. Porque el gemelo oscuro está en un estado de herida, de trauma, de inconsciencia. Y entonces no se trata de equilibrar la inconsciencia con la consciencia, sino de que equilibrar esa parte de la inconsciencia hacia la consciencia para que sea el complemento del otro lado. Por ejemplo, hombre y mujer no es bueno y malo, son complementarios de la propia luz. Sonido y silencio no es bueno y malo. Tensión, relax no es bueno y malo. O sea, por ejemplo, tú estás en una tensión, pero en un sentido positivo, en una tensión productiva, estás yang, y luego te relajas, yin. Por ejemplo, ves una película. Y entonces, si has hecho toda una semana energía yang, luego la energía yin la saboreas más por contraste. Pero es un contraste que no requiere ni de que el trabajo sea excesivamente duro y doloroso. Simplemente con el simple hecho de haber hecho algo yang, lo yin ya se saborea. Entonces, es la polaridad dentro de la propia luz. La luz no necesita la oscuridad para complementarse. De hecho, es un absurdo. La luz jamás se complementa con la oscuridad. El alto astral jamás se complementa con el bajo astral. Están en diferentes lugares. El alto astral en sí mismo tiene sus propias complementaciones, como el frío y el calor, la luz y la noche, pero cuando hablamos de la noche no hablamos de la noche en un sentido simbólico como las fuerzas del mal, sino de la noche en un sentido de reposo, el descanso. ¿eh? ¿Entendéis? Entonces, lo que viene Júpiter, un Júpiter luminoso, es a iluminar al gemelo oscuro para que, por ejemplo, si tú tienes dos polaridades en la que te muestras demasiado dócil y para defenderte sacas el gemelo oscuro y te vuelves tiburón atacador, lo que hay que hacer es sanar esas dos polaridades para convertir al dócil en alguien asertivo y que se sabe defender y al tiburón en alguien
también asertivo y que se sabe defender. Entonces al final tenemos una polaridad de alguien que tiene un carácter suave, pero asertivo. Y entonces ya no hace falta ese tiburón. Entonces no hace falta complementar al gemelo luminoso con un gemelo oscuro, sino sanar al gemelo oscuro, porque toda oscuridad, toda sombra es una luz, una bombilla, por ser encendida. Todo defecto, por ejemplo la ira, es porque falta paz, la impaciencia es porque falta paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es salir de la 3D a la 5D. Entonces Júpiter en Géminis puede ayudarnos mucho a llevarnos a la 5D, puede llevarnos mucho a iluminar la dualidad, a iluminar el colectivo, porque, porque Júpiter y Géminis tienen mucho que ver con la sociedad, con iluminar el colectivo, con que la sociedad esté entusiasmada por aprender cosas nuevas. Además, además, que Júpiter, cuando entre en Géminis, va a estar directamente ya en trígono con Plutón, en, en trígono con Plutón en Acuario. Y eso es maravilloso, porque ahí estamos hablando de la revelación justa, porque Júpiter también significa la justicia, la revelación justa de los secretos que inician la revolución de la conciencia. O sea que va con Júpiter en Géminis va a ser un disparador de los medios de comunicación. Entonces, pero como estar en trígono con Plutón en Acuario, va a disparar los medios de comunicación contraculturales, alternativos y nuevos. Entonces es posible que empiecen a salir con Júpiter en Géminis canales de televisión o en las propias redes se empiecen a disparar canales alternativos, revolucionarios, contestatarios, en donde se revelen grandes secretos de los trasfondos de la realidad, que bien nos hace falta como humanidad conocer la verdad. Entonces con Júpiter en Géminis también se va a dar luz a las mentiras, que Géminis también rige la mentira del mentiroso, del disidente controlado, del desinformador, del que va de agente o exagente de los Oscuratis y que ahora es amigo nuestro y tiene toda la información y luego lo empantana todo y se hace famoso. Entonces, tenemos un movimiento de conspiración lleno de mentiras, lleno de la mente conspirativa también. La mente conspirativa con Júpiter en Géminis se va a iluminar, se va a distinguir la verdad de la mentira, porque Júpiter es una mente que está conectada a la intuición superior y entonces va a permitir a la razón estar conectada a la mente superior. Es la mente superior que entra en el signo de la mente inferior o de la mente externa. Y entonces es encontrarle también un sentido al aprendizaje, un gran entusiasmo y se van a expandir como nunca también talleres, cursos, debates, eh, reflexiones. Júpiter en Géminis va a expandir o va a dar máxima luz a todo lo que es geminiano, medios de comunicación, debates, relaciones sociales con todo tipo de gente. Estaremos mucho más abiertos y entusiasmados por conocer a todo tipo de gente. También trae una cierta tolerancia al diferente, al que piensa diferente como nosotros, diferente que nosotros. Géminis es una energía fresca, desenfadada, ligera, alegre, versátil. Entonces, Júpiter en Géminis también va a traer luz a, a liberarnos de los dogmas. También Júpiter aprende de estar en Géminis, porque Júpiter a veces puede ser más dogmático, más religioso o más fanático o más de la fe. Sin embargo, Júpiter en Géminis aprende Júpiter también a cuestionar y a dudar o a aligerar los dogmas para entrar en un sano debate, aceptando diferentes puntos de vista. Con Júpiter en Géminis se van a aceptar mucho más
va a haber mucha más tolerancia, el diálogo interreligioso, el diálogo entre las diferentes culturas, el diálogo entre todos, porque entre los colectivos que dialogamos entre nosotros, las informaciones que se revelan al colectivo. Y el hecho de que coincida con la luna llena en Sagitario, del 23 de mayo del 2024, la luna llena en Sagitario es una luna llena de esplendor, es una luna brillante, una luna luminosa, una luna donde puedes sentir la gran bondad, la gran benevolencia, la gran divinidad. Es una luna en la que se enciende el corazón, se enciende la llama del fuego divino. Y además está junto a Venus, el Sol, junto a Júpiter, Júpiter conjunción Venus, trayendo una, una gran inspiración, una gran capacidad para comprender la belleza de la naturaleza en su más alto estado antes de que pase Júpiter a Géminis. Mm, es casi un Venus Star Point, que vamos a tener también el Venus Star Point de aquí poco, y entonces también nos habla de la apertura del corazón. El Venus Star Point va a ser en Géminis, entonces la apertura del corazón para aprender aquello que realmente quiero aprender, para hablar de aquello que yo quiero hablar, para hablar desde el corazón. Júpiter en Géminis junto con ese Venus Star Point nos habla de hablar desde el corazón, y la luna llena en Sagitario también nos habla de qué hemos aprendido en estos 6 meses de sabiduría superior, qué hemos aprendido de temas elevados, qué hemos aprendido de cómo ser felices, qué hemos aprendido, qué nuevos sentidos le hemos encontrado a diferentes aspectos de la realidad. Luna llena en Géminis es una luna llena de sentido. Perdón, en Sagitario es una luna llena de sentido, es una luna llena en la que encontramos un gran entusiasmo por nuestra vida, encontramos un sentido a lo que hacemos, repasamos, y si además está el Venus junto al Sol, repasamos los anhelos de nuestro corazón y reflexionamos sobre ellos porque está en Géminis, a ver si realmente estamos haciendo lo que queremos o lo que hemos venido a hacer. Entonces es una luna de revelaciones donde podemos tener revelaciones muy potentes y profundas sobre las últimas verdades, sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de existir, sobre el sentido de reencarnar, sobre el sentido de evolucionar, sobre el sentido de estar viviendo esta experiencia humana. Por ejemplo, hay quien dice que reencarnar es una trampa o que reencarnar es un error. Yo lo que sé y lo que intuyo y lo que a mí me resuena es que sí que es verdad que el ser humano tuvo una caída hace miles de años, y entonces esta 3D no era el plano original. Nos hemos metido nosotros mismos en este plano por libre albedrío, por caer mucho en el dualismo, por haber recibido a rezagados en la Tierra de otras estrellas, ya que la primera, la segunda y la tercera raza raíces evolucionaron y ascendieron en los 14.000 años predecibles, pero a partir de la cuarta raza raíz, con su Manú, el dios Himalaya, se aceptó que vinieran rezagados de otras estrellas, y a partir de ahí se contaminó la Tierra y el ser humano cayó a esta densidad física. Pero nuestro plano original o nuestro plano evolutivo de plan divino es la 5D, donde no hay sufrimiento, ni enfermedad, ni vejez. Pero ya que estamos aquí, evolucionamos y aprendemos también de esto. Y entonces también hay quien dice, el objetivo no es ser la virtud divina porque ya estamos iluminados, aquí venimos a experimentar la materia. Ya, pero también venimos a iluminarnos en un sentido de que cuando estamos en un estado de unidad y de pureza, nuestro cuerpo causal está blanco. Entonces, allí somos los santos inocentes. Entonces, conforme vamos bajando a las 7 esferas del cuerpo de la hora divina, las 7 esferas son los 7 rayos, los procesos por los que pasa una idea de Dios, que Dios tiene una idea, pasa por la primera esfera, por el primer rayo, se le da forma, segunda esfera, segundo rayo amarillo,
El primer rayo es azul, es donde viven los Manús, donde vive el maestro ascendido el Moria del rayo azul. La segunda esfera es el segundo rayo amarillo del maestro ascendido Lanto, pero su regente es Buda, y allí se le da sabiduría a la idea de Dios, a la idea de la fuente, y luego pasa por el tercer rayo donde está el Mahachohan, que se le da alma a la idea, la tercera esfera. La cuarta esfera es rayo blanco, donde se le da, etcétera, ¿no? Quinto rayo verde, sexto rayo, hasta la séptima esfera, que es el rayo violeta, que es el rayo de la edad dorada, el rayo de la libertad, el rayo de la era de Acuario, el rayo de Saint Germain. Entonces, las siete esferas, las presencias divinas, las chispas que salen de la fuente primigenia, muchas se quedan en ese estado de santo inocencia, pero no son co-creadores, otras se quedan en la primera esfera, otras más atrevidas a la segunda, otras a la tercera, y nosotros somos los que hemos pasado, nos hemos atrevido a pasar las siete esferas y ir a la manifestación, y entonces tenemos las siete bandas de los siete rayos en nuestro cuerpo causal, que es donde se acumulan las virtudes divinas. Entonces el sentido de existir en este plano y de reencarnar y evolucionar es ir acumulando tesoros en el cielo, ir acumulando virtudes divinas para acabar siendo dioses solares, es decir, para acabar siendo soles que crean sistemas solares, en un infinito evolutivo de individualidad cósmica, de chispa divina, en unidad total con la fuente. Entonces, todo este tipo de revelaciones podemos tener con la luna llena en Sagitario. Y entonces la luna llena en Sagitario, que es una luna muy reveladora, muy luminosa, muy optimista, muy de felicidad, porque Júpiter rige la felicidad. Entonces imaginaros que luego Júpiter pasa a Géminis, porque además Júpiter-Venus, se juntan los dos planetas de la felicidad, Júpiter y Venus, de la felicidad y del buen gusto y del arte y de la sabiduría artística y de las grandes obras artísticas y épicas, y incluso de los sibarita en un sentido súper refinadísimo, y pasa Júpiter a Géminis y luego y junto a Venus, ¿no? Y luego el Sol, el Venus Star Point. Entonces es como que es como indicando que vienen tiempos cada vez más felices para aquellas almas que están en proceso ascensional, para aquellas almas que están en el proceso de ir hacia la luz de la sabiduría divina, de la unión y la unidad con el yo superior. Entonces Júpiter en Géminis ayuda a la unidad con el yo superior porque ilumina la mente dualista, le trae, le llena porque nuestros pensamientos son nuestras trampas. La mayoría de programas de la Matrix salen de la mente es la que esclaviza, y entonces la mente geminiana cuando está en 3D, nos hace esclavos. Sin embargo, cuando está Júpiter ahí, está iluminando la mente y entonces los pensamientos empiezan a ser de alta vibración, empiezan a ser optimistas, empiezan a ser luminosos. Y eso es lo que hace falta también, porque muchas veces la gente, por ingeniería social, por programación, está siempre pensando en desgracias, en que todo me irá mal, etcétera. En cambio, Júpiter en Géminis lo que ayuda es a pensar en positivo. Entonces seguramente se difundirá mucho esto del pensamiento positivo, piensa lo bueno y se te dará, el poder de la mente para crear realidad, ¿eh? Y la unión también como Júpiter está junto a Venus y entran juntos, como quien dice, en Géminis. A ver, cuándo entra Venus a Géminis? Que no me acuerdo. Pues al día siguiente, o sea, el día de la luna llena en Sagitario están Júpiter y Venus en Tauro, ¿vale? Pero al día siguiente pasa Venus el día 24 pasa Venus a Géminis. El día 20 pasa el Sol a Géminis, que tampoco lo hemos comentado. Y el día 26 pasa Júpiter a Géminis. Imaginaros, menuda semanita en donde se van a encender los motores. Es como que corra el aire, ¿no? Que abren las ventanas. Porque además pensad que Tauro ya es una energía muy saboreada ya, ¿no? Porque venimos de una mini era de 200 años de no, de 20 años de Tauro, cuando Júpiter, con los cronocratos, los que marcan los tiempos, Júpiter y Saturno,
en el 2000 entraron en Tauro, Júpiter-Saturno en Tauro. Entonces fueron 20 años de Tauro, del 2000 al 2020, por eso hubo tanto el culto a lo rural, a los chefs, a Masterchef, a la cocina, al turismo rural, se arregló mucho, del 2000 al 2020 se ha arreglado mucho la naturaleza, por ejemplo aquí en Galicia han arreglado todas las sendas fluviales y ahora es un paraíso, bueno, tampoco es que sea un paraíso, han destrozado muchos bosques, pero han arreglado muchísimo las sendas fluviales por toda Galicia, entonces ahora da gusto porque hay las pasarelas de madera, en los sitios donde está complicado se han ido uniendo, hay un mantenimiento y luego también el turismo rural y la economía, también la economía es súper importante y todo eso, ¿no? Los valores de Tauro. Entonces, a partir del 21 de diciembre del 2020 pasó Júpiter Saturno a Acuario, entonces empezamos una era de 20 años de aire, de 200 años de aire, porque es Júpiter en Saturno en Acuario, es una gran mutación en Acuario, y cada 20 años todas las conjunciones de Júpiter y Saturno son en signos de aire durante 200 años. Por eso es una era de 200 años de aire. Lo que pasa es que los primeros 20 años están regidos por Acuario, pero es un Acuario que hasta ahora estaba un poco frenado y ahora va a tener mucha más gasolina, que es el aire, al entrar Júpiter en Géminis. Y entonces, claro, cuando se sincroniza digamos, la corriente del río, se sincroniza con las posiciones planetarias, porque la corriente del río era de aire y las posiciones planetarias hasta ahora estaban muy en tierra, pues ahora Plutón en Acuario y ahora Júpiter en Géminis, pues entonces ya se va, ya no se va a contracorriente, porque entonces hay un conflicto ahí de que no se acaba de entrar en la era de aire y tampoco se acaba de salir de lo de tierra y estamos ahí en un limbo medio raro. Y entonces, claro, por eso hay tanta felicidad de que Júpiter entre en Géminis, porque la balanza va como, bueno, venga, ya podemos respirar. ¿Y qué es la respiración? El mundo de las ideas nuevas, el mundo de la conexión, el aire, los pájaros, el vuelo. Ya no te quedas atrapado en el mundo emocional ni en el mundo tierra, sino que vuelas más hacia la ligereza del aire y el entusiasmo también del fuego en aire. Que eso es lo que mola también, que al estar Júpiter en Géminis es el entusiasmo del fuego en aire. Entonces, Júpiter en Géminis no deja que la mente caiga hacia el negativo. Entonces va a ser un año, a partir de que Júpiter entre en Géminis, donde las mentes de mucha gente van a estar mucho más positivas, va a haber mucha más alegría en el ambiente, se supone. O así lo interpreto yo. Porque Júpiter es alegría. Entonces, claro, se junta junto a Géminis. El Júpiter-Venus, se juntan los dos, Júpiter-Venus, que son los dos planetas de la alegría y la felicidad. Entonces, esta luna llena en Sagitario es súper feliz, súper pletórica. A no ser que tengas, por ejemplo, la luna en Acuario, en los primeros grados de Acuario, y estás Plutón ahí, está Plutón ahí, o cosas así, un tránsito personal que, que te está purgando mucho, pero aún así, aunque estés en un proceso purgativo plutoniano, porque tienes el Sol o la Luna en los primeros grados de Acuario y te está pasando Plutón por ahí, aún así, la luna llena en Sagitario puede ser unos días balsámicos, 3 días antes y 3 días después de influencia y de plenitud. Entonces, con la luna llena en Sagitario uno como que experimenta el sabor del cielo, experimenta la mente superior de Júpiter, las ideas divinas, y las ideas divinas están cargadas de Ananda. Las ideas divinas están cargadas de felicidad divina. Y entonces, claro, con Júpiter en Géminis es un mensajero de los dioses que va a estar ahí hasta el 17 de junio de 2025. Pensad que a mí me es muy familiar Júpiter en Géminis porque yo tengo Júpiter en la casa 3, Júpiter en Leo en la casa 3. Yo tengo ascendente Géminis y cuyo Mercurio está con Plutón y el Sol y Plutón lo tengo en Libra en la casa 5 a 0 grados, el Mercurio ahí al lado, y entonces estos son los que le dan gasolina a mi Júpiter en Leo en la 3.
Y los que dan gasolina al Sol, Plutón y Mercurio son mi Venus, Urano, Marte en Escorpio en la 6. Entonces, claro, el Júpiter en Leo en la 3 está cargado con mogollón de planetas que le ayudan, en mi caso. Y entonces, ¿qué es lo que caracteriza a mi canal? Por ejemplo, una motivación, un optimismo, un poner en palabras sencillas ideas complejas, un sentido pedagógico, ¿no? Eso es lo que caracteriza a mi canal, lo que todos decís. Entonces, pues la onda y la atmósfera de la que está cargada mi canal, que transmitía entusiasmo en 2020 y decía, venga, ánimo, que poco a poco se irá yendo lo del confinamiento y iremos entrando en una nueva era, sobre todo a partir de 2025, ya veréis, no sé qué. Hay entusiasmo, ¿no? Incluso a veces me pasaba de entusiasmado y decía, no, en 2021 ya está aquí, ya. Pero por una cosa de excesivo entusiasmo, que es el Júpiter, ¿no? Entonces, Júpiter, el carácter que tiene este canal de enseñar, de aprender, de transmitir entusiasmo, de cargar las palabras de entusiasmo y las ideas y ver el lado positivo de todo, pues es Júpiter en Géminis. Es que es lo mismo. Entonces esa energía, la energía que tiene mi canal va a ser la energía que va a haber en el ambiente desde el 26 o 25 de mayo de 2024 hasta el 17 de junio del 2025. Con lo cual, a lo mejor, canales como el mío, con un pensamiento más positivo, pues se van a poner más de moda. Porque tela marinera, como son muchos canales de negativos, de verlo todo así como aplastado, como no hay salida, como la Matrix, la granja, así, usando términos súper oscuros, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué llamarlo granja humana? No hace falta, no hace falta. Tú puedes decir que vives en un planeta que ha sido colonizado durante la noche oscura y manipulado por cierta ingeniería social y que la humanidad necesita salir de ciertos embrollos que han sido insertados por una cultura parasitaria. Pero de ahí a llamarlo granja, hay que tener muy mala hostia para llamarlo granja humana. ¿Y quién inventó ese término? Pues Salvador Freixedo, ¿no? O sea, y Salvador Freixedo, que en paz descanse, fue un gran revelador de información, fue un pionero y está muy bien. Pero el problema es el enfoque que le daba tan negativo. Aunque él decía que la mayoría eran buenos y tal, pero él estaba como un poco rayado, ¿no? Con ese tema de los malos y tal, ¿no? Como que no veía más allá en ese sentido, ¿no? Y entonces muchos informadores actuales están influidos pues por Freixedo, por la película Matrix, que en cierta manera la película Matrix, a ver, está hecha por los Oscuratis. Entonces, no todo lo que sale en Matrix es verdad. La idea es buena, pero hay que adaptarlo a luego la intuición superior. Y eso es lo que va a hacer Júpiter en Géminis, ¿no? O sea, porque muchas veces nos dejamos llevar por la mente, por el intelecto que genera ideas y en cambio Júpiter en Géminis le va a traer un poco de luz a muchas ideas, ¿no? Entonces va a haber una oleada de optimismo. Sumado a que en junio empieza el triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón, que va a estar ahí todo el verano y todo el otoño y todo el invierno. Bueno, todo el invierno no, hasta diciembre. Luego se retira, pero quiero decir que vienen tiempos muy favorables a nivel energético, astrológico. Vienen tiempos muy favorables. Y lo que pasa es que mucha gente no le da la gana de abrirse a las energías que señalan los astros y mucha gente está como un muro o están llenos de metales pesados o llenos de historias y ahí están encerrados en su burbuja negativa. Pero la cuestión es que poco a poco los tránsitos cada vez son más luminosos. Y sobre todo los años más prometedores son 2025, 26, 27. Sobre todo cuando Neptuno pase a Aries y Urano pase a Géminis y Plutón siga en Acuario. Entonces ahí ya estaremos en nueva era total. ¿Cuándo pasa Neptuno a Aries? Bueno, pues Neptuno a Aries en 2025 pasa a Aries, luego pasa a Piscis y en 2026 entran juntos Neptuno y Saturno a Aries. Y entonces, claro, Saturno,
es el sistema que está en Piscis, está como disolviéndose el viejo sistema. Cuando pasa a Aries es el nuevo sistema y entonces como cuando Saturno en Aries se junta a Neptuno, ahí, de vigilante, y en un punto focal, en un triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón, el Saturno va a estar acorralado para mostrar la mejor versión posible del mejor sistema posible para la humanidad. ¿Por qué? Porque van a estar ahí Plutón, Urano y Neptuno acorralando a Saturno para que Saturno exprese y manifieste la mejor versión, la versión más luminosa posible. Luminoso ¿por qué? Porque están en sextil y en trígono, en armonía, mostrando todo su mejor cara. Por eso creemos que en 2026 viene una nueva era y un nuevo sistema y un nuevo modelo. Por todos estos movimientos. Entonces, Júpiter en Géminis, a los que tenemos, por ejemplo, yo tengo ascendente Géminis, entonces ya el 21 de, el 21 de junio se pone Júpiter en conjunción a mi ascendente y ya me han hecho un regalazo, que no lo quiero decir, porque hay cosas que puedo decir y otras que prefiero no decir, pero a mí me están viniendo unos regalazos conforme Júpiter se está acercando a mi ascendente, que es para flipar, ¿eh? Relacionadas bueno, con muchas cosas que ya iré contando, pero de momento prefiero reservarlo en alquimia, ¿eh? Pero los frutos los iréis viendo sí o sí, ¿eh? Es interesante que en esta luna llena en Sagitario del día 23 de mayo, aproximadamente a las 4 de la tarde, hora España. Digo aproximadamente porque aquí el sol está a 02:55 y la luna a 02:50. Pero bueno, sí, aproximadamente a las 4 de la tarde, hora España. Que Venus y Júpiter están en Tauro, en el grado 29. Maravilloso grado vorticial 29 que se abre a todas las posibilidades. Entonces, como, como la disolución de la materia, Tauro, como los secretos frecuenciales de la madre tierra, porque es que además están junto a Urano, que nos llevaba más allá de lo conocido, que nos habla de la ascensión planetaria, que nos ha traído cosas como auroras boreales en toda la Tierra, y dejad de decir que son artificiales porque son naturales, porque muchos hemos tenido con los llamaradas solares de nivel G4, que yo creo que el Sol es un planeta, es un astro rey, y yo creo en el sistema solar tal como nos lo enseñaron en el cole, no creo en la Tierra plana, ni creo en nada de eso, lo siento, no es que no me entra. Yo para mí todo es esférico, la naturaleza es todo redondeado y esférico. Entonces yo creo en el universo y creo en la Tierra esférica y creo que en el sistema solar tal como nos lo enseñaron en el colegio. Esa parte, muchas cosas sí son mentiras, pero esa cosa yo creo que no es mentira. Otra cosa es que la NASA tiene fakes, vídeos fakes y no ha llegado seguramente a la Luna y hay muchos fakes. Sí, vale, ok. Que por cierto, el otro día me enviaron un mail de un chico que no sabe cómo llegó a un canal de Telegram que es un canal de Telegram de la hija de Stanley Kubrick, y en ese canal de Telegram la hija de Stanley Kubrick dice que el vídeo donde Stanley Kubrick dice que el hombre que hizo el vídeo de la llegada a la luna que es un fake. Y eso lo dice la hija de Stanley Kubrick. Imagínate tú las informaciones que llegan. Eso no significa que no sea fake, pero el vídeo donde se supone que Stanley Kubrick dice que hizo el vídeo de aterrizaje a la luna, la hija de Stanley Kubrick en su canal de Telegram dice que es un fake. De hecho, yo me uní al canal de Telegram de la hija de Stanley Kubrick, que no sé ni cómo se llama porque se ha perdido en el abismo de canales de Telegram. No he vuelto a entrar. Entonces, lo que quiero decir es que Urano está ahí, Júpiter-Urano, Júpiter-Urano, el acelerador evolutivo, el salto de conciencia, el gran salto de conciencia que propone Júpiter-Urano en conexión con la madre Tierra, se queda ahí en la luna llena en Sagitario y se queda ahí como impregnado en el Júpiter en Géminis, como diciendo, no perdamos la referencia de la conexión con la madre Tierra, que es la que está ascendiendo, y está ahí en el grado 29, en el que todo puede pasar, generando una inestabilidad caótica neptuniana que permite la entrada de lo nuevo. El hecho de que Júpiter y Venus estén en el grado 29 de Tauro
permiten que el Tauro se tambalee y se desintegre la materialidad de Tauro entrando en otras dimensiones, apoyado porque están junto al multidimensional Urano, que es el regente de la nueva era de Acuario. Entonces, esta luna llena en Sagitario está influida por todos esos planetas que nos hablan de la ambivalencia del Júpiter en Géminis y de las múltiples posibilidades que nos da Júpiter en Géminis, estando el Sol, que también entró en Géminis, ¿no? El Sol entra en Géminis el lunes 20 de mayo. Entonces, ya aire. Entonces, el Géminis nos activa las nuevas ideas, ganas de aprender, la mente rápida, el vincular. Esta es otra cosa que hay que entender, que es tesis, antítesis, síntesis. Júpiter en Géminis también nos va a traer esa parte del tercero que sale del debate entre dos, ¿no? Entonces, porque Géminis, la gracia de Géminis es vincular dos cosas y crear una fusión, ¿no? Es, por ejemplo, utilizar el azul y el amarillo y que sale el verde, ¿no? O sea, del poder del rayo azul y la sabiduría del rayo amarillo sale el rayo verde de la curación, la verdad, la música, la concentración y la visión. Y cuando juntas, y esa es la gran gracia del Júpiter en Géminis, que va a iluminar todo lo que es la fusión entre dos complementarios, pero no dos complementarios que es el bien y el mal, no, el mal sanado que se convierte en el complementario de ese otro que juntos generan un tercero. La síntesis maravillosa que sabe hacer como nadie Géminis. Entonces, la inteligencia vincular. Entonces, Géminis, por eso, por ejemplo, la música jazz también es geminiana, porque es la rapidez mental del jazz, de la improvisación, del flow. También con Júpiter en Géminis se va a poner mucho más en auge todo esto de las batallas de gallos, lo del el rap, la habilidad de la improvisación con la palabra, entrando en el flow jupiterino también, ¿no? Entonces, a lo mejor Júpiter en Géminis lo que también va a hacer es que en vez de batallar, en vez de pelearse unos con otros, que se enriquezcan, ¿no? Y que en vez de ser batallas de gallos se pongan de moda el subidón de la ocurrencia que tiene cada uno, generando un relato entre varios, que no tienen por qué ser uno contra otro, sino a lo mejor, que esto también lo he visto, cuatro raperos que generan un relato que no es de pelea, ¿no? Entonces todo esto, el rap, el jazz, la música ocurrente, todo lo que es inteligente, le gusta a Géminis, pero sobre todo lo del vincular, esto sirve para esto sirve para esto, y lo uno y genero otra cosa. Y entonces imaginaros la fusión, todo lo que sale de fusionar ideas, de fusionar conceptos. Entonces con Júpiter en Géminis saldrá pues, fusiones. Por ejemplo, mi estilo de música es un estilo que es una fusión de varios estilos, que es indie, sci, prog. Indie, sci, prog. Es decir, música independiente, psicodélica y progresiva. Indie, sci, prog. Esas son las etiquetas de mi estilo de música. Entonces, la fusión de esos estilos es lo que caracteriza a mi estilo único. Entonces, con Júpiter en Géminis se generan fusiones de dos estilos, de dos ideas, que irán generando ideas únicas, estilos únicos y combinaciones únicas. Y se nos va a revelar mogollón de combinaciones que antes no sabíamos. Ah, esto se puede mezclar con esto y genera esto. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Y si juntas esto con esto, ¡guau! Sale esto, ¡guau! ¡Qué impresionante! Y todo el rato un gran entusiasmo por fusionar y vincular ideas, personas, artes, etcétera, ¿no? Entonces con Júpiter en Géminis también se va a expandir y a dar mucha fuerza a festivales, Júpiter a lo grande, colectivos de artes vinculares, ¿no? En donde haya, por ejemplo, pues unas charlas de debates, luego una exposición de cuadros, luego una performance con luces, luego un tambor chamánico, luego una cena y luego unos conciertos con cuatro grupos de música y luego un disc jockey pinchando static dance, ¿no? Y todo con una apertura mental máxima
porque eso es lo que se trata, ¿no? La apertura mental, ¿no? Y encontrarle un sentido profundo a las nuevas ideas, un sentido profundo a la reflexión filosófica, metafísica y al pensamiento elevado y positivo. Entonces, Júpiter en Géminis tiene un juego infinito de posibilidades. Pues bueno, le he dado al pause por meditando a ver si me salían nuevas ideas y la verdad es que sí, salen muchas ideas, pero ya llevamos 50 minutos y creo que ya es más que suficiente, hermanos galácticos. Y con Júpiter en Géminis, por supuesto, va a aumentar mucho el sentido del humor, las ideas brillantes y el subidón que da el reírse, ¿no? El subidón de la risa, ¿no? Con Júpiter en Géminis seguramente va a haber un despliegue de humoristas y de chistes y de cachondeo bastante generalizado y el humor va a pegar fuerte. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, cuando había Júpiter en Sagitario, que los programas de humor estaban mucho más encendidos. Entonces, si juntas la energía de Sagitario con la de Géminis, es un humor exquisito, positivo, brillante, luminoso e ingenioso, ¿no? Porque Júpiter en Géminis es como el ingenio de Géminis llevado a lo superior jupiterino, ¿no? Entonces, claro, lo sagitariano y jupiterino, que a veces puede ser que tiene una visión general, pero se mete en Géminis, que tiene la visión un poco más enfocada para cada cosa. Lo geminiano es el compartir con mis hermanos, el compartir con mis hermanos, con mis parientes, con la gente que es como yo, sin tener que depender. Es un aprender colectivo mediante el debate y el intercambio de ideas, sin tener que depender de un gurú, de un maestro, etcétera, ¿no? Es un aprender colectivo mediante el intercambio de ideas. Así que si te ha gustado este vídeo puedes darle a suscribir. Un abrazo desde las Rías y Ríos de las Rías Baixas en Galicia, España. Nos vemos. Hasta luego.